Buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. ¿Cómo están? Camilo y Cristel. Buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Hola Camilo, ¿cómo te va? ¿Todo ¿Cómo bien y están? usted? Bien también. Bien muchachos, ustedes saben que esta semana tenemos la prueba Solemne 1, que se inicia el viernes a las 12 y tienen hasta el jueves 17 de la semana que viene para realizarla. ¿Sabían eso, verdad? Eh, ¿Sí? no exactamente la fecha, pero estábamos claros que era ahora de la semana 6, que debería ser la que viene, del viernes de la hora. Perfecto. Entonces parte este viernes, ¿ya? Ahí se libera. Y ustedes, para hacerla, tienen que hacerla en una sola oportunidad, ¿ya? No pueden partir, por ejemplo, el sábado y continuarla el domingo, porque ahí se les cierra. O sea, cuando ustedes se sienten a hacerla, tienen que hacerla completa. Eso es importante. Y hoy día deberíamos hacer ejercicio de dos temas que entran en esa prueba, que son movimiento circular, que es lo que corresponde esta semana, y de la semana pasada, que sería movimiento de proyectiles. ¿Cómo están en esos temas? Cuéntenme, ¿tienen dudas? ¿Hay consultas? ¿O partimos haciendo un par de ejercicios y hacemos dos o tres ejercicios al tiro? Ustedes son los que Eh, reciben. los Dígame, dos o Cristel. tres ejercicios. Hagamos los dos o tres ejercicios. Ya. Sí, personalmente sí, eso Entonces, mismo, profesor, porque a veces ver tanta fórmula como que no me queda tan claro, entonces mejor verlo en ejercicio práctico para quedar carta. eso. Ya, vamos a partir con uno de esta semana, que es movimiento circular. Ustedes cualquier consulta me la hacen. Yo voy a dejar de compartir el video por los recursos y ustedes me preguntan, pero hablan nomás, ¿ya? No levanten la mano porque no los veo. Y lo que es importante es que cuando yo les diga algo, ustedes me digan sí o no, ya para saber que están conectados. Por si acaso de repente por error uno se desconecta y sigue haciendo la clase feliz de la vida y resulta que uno está solo. ¿Ya? Entonces voy a apagar mi video. Hola, Cristel. Voy a apagar mi video y voy a compartir la pantalla. Y es súper importante que ustedes me digan, ¿ya? Entonces, vamos a compartir aquí, compartir pantalla. Entonces, compartir pantalla aquí. Y toda la pantalla tengo que compartir, ya, compartir toda la pantalla. Ya. Se supone que ustedes en este momento estarían viendo mi PC. ¿Están viendo mi escritorio? Efectivamente, profesor. Aquí con... Ya, súper bien, ya. Sí, profe. Entonces partamos con un ejercicio de movimiento circular. Vamos a ver, entonces le vamos a poner fecha porque yo después les envío esto. Entonces le vamos a poner la fecha de hoy, que sería, hoy día es martes 9, ¿cierto? 8. 8, Sí, martes 8. no, martes 8 de abril. Ya. Entonces, y semana 5, ¿cierto? Semana 5. Entonces, partamos con, voy a agrandar un poquito con movimiento circular. Entonces, aquí voy a hacer como un resumen. Movimiento circular. Voy a hacer como un resumen. Entonces, bueno, en este caso, la trayectoria es un círculo, es una circunferencia. Ese es el movimiento circular. Lo que significa que el nombre ya está malo, porque el círculo es toda la figura. La circunferencia es el borde. Circunferencia. Entonces, la circunferencia es el conjunto de puntos que están todos a la misma distancia de un punto dado, que es el centro. Y esa distancia se llama radio. Y el borde de la circunferencia, el largo de la circunferencia, que se llama perímetro, ¿cierto? Siempre el perímetro es el borde. Cuando hablan de un perímetro de seguridad, es un borde de seguridad donde no hay que traspasar. El perímetro de la circunferencia, el borde del círculo, digamos, es 2 por pi por radio. Así se calcula, 2 pi radio. Y es fácil de hacer un círculo porque, por ejemplo, estos círculos que hacen en los campos de trigo y que le echan la culpa a los ovnis, es simplemente poner una estaca en el trigo, le ponen una cuerda tensa
y ahí las personas caminan, se ponen tablitas en los pies para no dejar huella y con la cuerda tensa describen círculos perfectos, gigantes. ¿Ah? Para que sepan, para que no piensen que hay ovni en ese sentido. Entonces, hay dos tipos de movimiento. Uno es el circular uniforme, que lo vamos a llamar movimiento circular uniforme, en que la rapidez con que se describe el movimiento va a ser constante. La rapidez, porque la velocidad nunca es constante, porque la velocidad siempre está cambiando de dirección. La velocidad siempre es tangente a la trayectoria en cualquier camino. En cualquier camino, la velocidad en cada punto siempre es tangente a la trayectoria. Entonces, aquí va cambiando de dirección, aquí va para el norte, por ejemplo, y aquí va para el sur. Entonces cambia de dirección, pero cuando la rapidez es constante, o sea, el módulo de la velocidad, que vamos a llamar la rapidez, es constante. Entonces, en ese caso, el tiempo que se demora en dar una vuelta es siempre constante y se llama periodo. Periodo es el tiempo que se demora en dar una vuelta. Y frecuencia, que lo vamos a llamar F, es cuántas vueltas da por segundo. Entonces la frecuencia se mide en vueltas por segundo, y esa unidad se llama Hertz. Pero vuelta es un concepto, no es una unidad de medida, así que es 1 partido por segundo, y eso es Hertz, que se lee cada segundo por segundo. O sea, si da 2 vueltas por segundo, la frecuencia sería 2 Hertz, y si da 1 vuelta por segundo, la frecuencia sería 1 Hertz. Y la relación entre el periodo y la frecuencia es que el periodo es 1 partido por la frecuencia, o la frecuencia es 1 partido por el periodo. Por ejemplo, si el periodo es 2 segundos, significa que da media vuelta en un segundo. O bien, si prefieren, a lo mejor queda más claro así. Si la frecuencia es de 10 Hz, por ejemplo, si la frecuencia es de 10 Hz, significa que da 10 vueltas en un segundo. O sea, el tiempo en una vuelta va a ser 1/10 de segundo. Y efectivamente el tiempo va a ser 1 partido por 10, o sea, 0,1 segundo, porque si da 10 vueltas en un segundo, en una vuelta tiene que demorarse 1/10. Y esa es la relación. Y la velocidad con que da vueltas, la velocidad, sería la distancia que recorre, que es 2pi radio, partido por el tiempo que se demora, que sería el periodo. Y como 1 partido por la frecuencia, puede ser 2pi radio por la frecuencia. Esa es la rapidez de la órbita. Y hay otra rapidez que se llama rapidez angular, que es rapidez con que describe ángulos. Si uno tiene un ángulo, si describe un ángulo alfa en un tiempo t, la rapidez angular va a ser el ángulo partido por el tiempo. Y el ángulo se mide en radianes, en que un radián equivale a 57,3 grados, más o menos. O sea, la relación es que 180 grados equivale a pi radián. Esa es la relación. Y esto con regla de 3 se calcula. Pi es como 3. Entonces un radián es como 60 grados. En realidad es 57,3. Y como el círculo completo es 2pi radián, porque 180 grados es pi radián, 360 sería 2pi, uno lo puede calcular como 2pi partido por el periodo. Ahora, cuando un cuerpo está dando vueltas, siempre cambia la velocidad de dirección, está cambiando la velocidad, entonces hay una aceleración. Cuando un cuerpo gira, siempre, cuando un cuerpo esté girando, va a haber una aceleración que está dirigida hacia adentro, siempre. Y esa aceleración se llama aceleración centrípeta. Y se calcula de la siguiente manera, lo voy a poner en rojo. La aceleración centrípeta es la velocidad al cuadrado partido por el radio, o también se puede calcular como omega al cuadrado r. Porque B es omega R, es 2pi partido por el periodo, ¿te fijas? Entonces también se puede calcular así como omega por R, velocidad angular. Y esta es la aceleración centrípeta que tiene cualquier cuerpo que se mueve. Y esto es cuando la velocidad es constante. Cuando la velocidad cambia, cuando la rapidez cambia, que sería el movimiento circular no uniforme, sobre ese vamos a hacer un ejercicio. El movimiento circular no uniforme es que tiene una aceleración tangencial. Eso equivale cuando uno va en una rotonda, por ejemplo, y parte en una rotonda y va acelerando con una aceleración tangencial.
Entonces, aquí en el radio, aquí si uno mide el arco L, todas las ecuaciones de la cinemática se cumplen. O sea, uno diría que el arco recorrido es la velocidad inicial por el tiempo transcurrido más la aceleración tangencial por el tiempo al cuadrado partido por 2. Si vemos así que está acelerando y que hay una velocidad final, tendríamos que, son las tres de la cinemática, que la velocidad final es la velocidad inicial más la aceleración tangencial por el tiempo. Y además se tiene esto, que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado es 2 veces la aceleración tangencial por la distancia, que en este caso es la longitud del arco. Le vamos a poner L, para que sepamos que es el arco que está recorriendo este arco. Voy a poner en rojo aquí. ¿Ya? ¿Qué hace el rol de la distancia? Recorrida. Y también recorre un ángulo, aquí. Aquí hay un ángulo que describe un ángulo. Y la velocidad angular también cambia, así que para el ángulo se usan las mismas fórmulas, pero en lugar de usar aceleración tangencial es la aceleración angular, que normalmente se representa con la letra alfa, y que es la aceleración tangencial partido por radio, y es la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial partido por el tiempo. ¿Cómo haría la velocidad angular? Y se usan estas mismas ecuaciones. O sea, el ángulo recorrido, vamos a llamar teta, es la velocidad angular inicial por el tiempo transcurrido más la aceleración angular por el tiempo al cuadrado dividido en 2. La velocidad angular final es la velocidad angular inicial más lo que gana o pierde por tener la aceleración angular, y aparte la velocidad angular final al cuadrado menos la velocidad angular inicial al cuadrado es 2 veces la aceleración angular. Aquí en lugar de arco sería el ángulo. Profe, Entonces, ¿sí? sí, mire, bueno, igual siento que va como un poquito rápido, entonces estoy algo perdido. Le quería hacer una consulta sobre los símbolos. La L entonces significa longitud de arco, ¿cierto? Sí, Θ L significa es la longitud. L longitud de arco. ¿Perdón? El símbolo, la W, ¿cómo se llama? Aceleración angular. Velocidad angular. Ya, mira, L es la longitud de arco, lo voy a anotar. Ajá. De arco. Ya. Omega es la velocidad angular. Ah, es una omega, ya. Claro, es una omega, que es la variación del ángulo partido por el tiempo en que ocurre. Y el alfa es la aceleración angular. Angular. Alfa, aceleración angular. Que la aceleración angular es la variación de la velocidad angular partido por el tiempo en que ocurre. Y es igual a la aceleración tangencial, la aceleración que tiene aquí en el borde, partido por el tiempo. Ahí está. Listo. Oh, perdón, partido por el radio. ¿Qué dije? Partido por el radio. Siempre lo angular se relaciona con lo tangencial por el radio, siempre. Siempre Y lo teta angular. es el ángulo. Vamos a poner aquí teta, esa teta es el ángulo. Teta es el ángulo. Ese ángulo es Ok. ese. ¿Ya? Y son las mismas ecuaciones. Si se fijan, estas tres ecuaciones son exactamente las mismas que estas tres, pero cambia el arco por el ángulo, la velocidad por la velocidad angular y la aceleración tangencial por la aceleración angular. Y haya o no haya aceleración tangencial, siempre va a haber una aceleración centrípeta también. ¿Ah? La aceleración centrípeta es porque está girando. Entonces, porque está girando, va a haber una aceleración centrípeta para acá, siempre, ¿ya? Apuntando hacia el centro. Siempre que hay un movimiento circular, ya sea con velocidad constante o no, va a haber una aceleración centrípeta. Entonces lo voy a poner más delgadita aquí. Una aceleración centrípeta. ¿Ya? Que es la velocidad al cuadrado partido por r. La aceleración centrípeta, lo voy a poner aquí, es la velocidad al cuadrado partido por radio o omega cuadrado por r. Miren, hagamos un ejercicio, ¿ya? Este es para el movimiento circular no uniforme. Voy a hacer un ejercicio de este caso. ¿Sí? ¿Están listos? ¿Copiaron? ¿Me escuchan o no?
Sí, profe, Sí. se ¿Escuchan? Sí, profe. Ah, ya. Ok, Ya. profe. Claramente. Ustedes me dicen cuando haga el ejercicio. Este es como un resumen. ¿Qué les dice? Por eso anduve medio rápido. Ustedes me dicen, ya, profe, porque si no nos vamos a quedar aquí esperando. Esta es la velocidad inicial, ¿ah? ¿Ya copiaron? Sí, profe. Ok, Sí, profe. vale. Sí, profesor. Hagamos un ejercicio entonces. El ejercicio sería el siguiente. Decimos un disco de radio 5 centímetros, gira a, a 3.000 revoluciones por minuto, a 3.000 RPM. Esas son revoluciones por minuto. Ahora, si en 20 segundos su frecuencia se reduce a 1000 RPM, calcular. Entonces, primero sería, la parte A le va a poner frecuencias en Hertz. Frecuencia inicial y final en Hertz. Frecuencias inicial y final en Hertz, ¿eh? Que son por segundo, estas son vueltas por minuto. Las queremos en vueltas por segundo. La B sería aceleración tangencial. Aceleración tangencial y angular, ¿eh? Del disco. Después, a veces, tiempo que demora en detenerse. Tiempo que tarda en detenerse. Porque se está deteniendo, detenerse. A veces D sería número de vueltas que da hasta detenerse. Número, no hay medio que está escribiendo, número de vueltas que da hasta detenerse. A, B, C, D, E, aceleración, aceleración centrípeta. Vamos a poner, ¿ah? Centrípeta de un punto en el borde del disco, en el borde del disco. Esto es 20 segundos. Le vamos a poner el borde del disco 10 segundos después de haber partido. De haber partido. El tiempo. El tiempo, porque el tiempo. ¿Ah? Desde que se empezó a medir. Eso. Entonces, este ejercicio tenemos un disco de 5 centímetros de radio que gira a 3.000 revoluciones por minuto. Y a los 20 segundos, ya su velocidad ya bajó a 1.000 revoluciones por minuto. Entonces nos piden la frecuencia y eso. Ustedes me dicen cuando están listos y lo empezamos a hacer. Ustedes me dicen, ¿no? Para no ir tan rápido. Profesor, disculpe, dice que se reduce a 1000 revoluciones por minuto. Sí, Ah, ya. se reduce a 1.000 revoluciones por minuto en 20 segundos. Estos son segundos, lo voy a poner entre paréntesis para que no se confunda con que vayan a pensar que es un 5.
Profe, consulta. ¿Qué dice en la última Sí, línea? Después de dice haber, aceleración, dice después de la E, en la E, ¿cierto? sí. De Dice hecho, el disco aceleración dice centrípeta de un punto en el borde del disco, coma, ¿vale? 10 segundos después de haber partido el tiempo. Vale, vale. Gracias. O sea, el tiempo cero era cuando iba a 3000 revoluciones por minuto. Ya. ¿Partimos? Sí, profe. Sí, profesor. Ya. Sí, sí, sí. Entonces, la parte A, primero, siempre hay que trabajar todo el sistema internacional, que son metros y segundos. Aquí las frecuencias están en revoluciones por minuto. Entonces, las vamos a pasar a revoluciones por segundo. Entonces, la parte A, la frecuencia inicial es de 3000 revoluciones por minuto. Eso significa que una revolución por minuto, en realidad, si fue, lo vamos a hacer al revés mejor. Una vuelta por segundo, que es un hertz, ¿correcto? Si da una vuelta por segundo, eso corresponde a 60 vueltas en un minuto. Entonces hay que fijarse en esto, porque uno tiende a pensar que al multiplicar por 60 va a pasar las revoluciones por minuto a hertz, pero es al revés. Porque un minuto son 60 segundos, entonces la frecuencia en minuto es 60 veces más grande que la frecuencia en segundos, ¿correcto? Entonces, si para hacer la regla de 3, aquí tenemos los hertz a este lado vamos a poner las revoluciones por minutos. Entonces, ¿cuántas revoluciones por segundo hertz corresponden a 3000 revoluciones por minuto? ¿Ya? Una revolución por segundo o un hertz es una vuelta por segundo. Por lo tanto, van a ser 60 en un minuto. Entonces, al multiplicar, obtenemos que x va a ser 3000 por 1 dividido en 60 y eso va a ser 50 Hz. Entonces, por lo tanto, la frecuencia inicial es de 50 Hz. La frecuencia final es de 1000 revoluciones por minuto. Entonces, para pasarla a revoluciones por segundo hay que dividir por 60, ya sabemos. Van a ser 1000 dividido en 60 Hz. Y eso nos daría 1000 dividido en 60, esto es como una centrífuga, nos daría 16,66, 16,7 le vamos a poner. 16,7 Hz. O sea, da 16,7 vueltas en un segundo. Casi 17 vueltas. Entonces, al multiplicar por 60 daría 1000. Entonces, tenemos que, por lo tanto, la frecuencia final a los 20 segundos bajó de 50 a 16,7 Hz. ¿Quedó claro esto? Esto es una conversión de unidades. Y aquí lo importante era saber que pasar de revoluciones por minuto a revoluciones por segundo o hertz hay que dividir por 60. Ya. Veamos ahora la parte B. La parte B nos dice aceleración tangencial Profe, una y consulta. angular. ¿Sí? Se supone que si hay que usar el sistema internacional y debería estar en metros, ¿por qué la frecuencia se toma como vueltas por segundo y no se cambia como a metros para que en metros parte un segundo? Perdón de nuevo. La Que, frecuencia, por que definición, es tiene vueltas por segundo. sí, ya, vueltas. Es vueltas por segundo. O en general, la frecuencia, en general el concepto de frecuencia es de eventos por segundo. Ya, Por entiendo. ejemplo, ¿con qué frecuencia llueve? Aquí llueve una vez cada 3 días. Esa es la frecuencia. Te digan, ¿qué frecuencia pausan autos por el semáforo? Bueno, están pasando 3 autos por segundo. Esos 3 por segundo sería Hertz. Y en el caso Ya, del movimiento circular, ¿cuántas vueltas da por segundo en la frecuencia? ¿Ya?
Ya, gracias, profe. Está muy bien que le hagan todas las preguntas, todas, porque así ahorran tiempo después cuando estudian, están claritos. Entonces ahora nos piden la aceleración tangencial y angular. La frecuencia está disminuyendo el número de vueltas. Entonces nosotros sabemos que la parte B, la aceleración, la velocidad angular es 2pi por la frecuencia. Es cuántas vueltas da por segundo la velocidad angular. ¿Ah? Entonces son radianes por segundo. Entonces la velocidad angular inicial va a ser 2pi por la frecuencia angular inicial, que sería 2pi por 50 Hz. Y la podemos anotar así como 100 pi Hz. No sé si valga la pena anotarla así o serían 314 Hz. Que en este caso son radianes por segundo. Pero radian no aporta unidad, porque radian es arco partido por radio. Entonces no tiene unidades. O sea, eso uno lo leería 314 radian por segundo. Pero radian no tiene unidad. Así que 1 por segundo es Hertz. Y la velocidad angular final va a ser 2pi por la frecuencia final, que sería 2pi por 16,7 Hz. Y eso sería, entonces lo multiplicamos. 16,7, 16.7 por 2 y por pi, y me da 104,9. Le vamos a poner 105. 105 Hz, que van a ser 105 radianes por segundo. ¿Y en cuánto tiempo pasó de aquí a acá? El tiempo que se demoró, lo vamos a llamar delta t, va a ser 20 segundos. Eso se demoró. Por lo tanto, la aceleración angular, ¿cómo varía la velocidad angular en el tiempo? Aquí la velocidad no se mide en grados, se mide en radianes, que ya les dije, un radián es casi 60 grados, 57 grados. Entonces va a ser la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial partido por el tiempo transcurrido, que en este caso hace la final es 105, menos la inicial 314, partido por el tiempo 20. Y sería Hertz al cuadrado, porque es 1 partido por segundo al cuadrado, porque 1 partido por segundo por segundo. Entonces sería 105 menos 314 dividido en 20 y me da menos 10,45 Hertz al cuadrado. O si lo prefieren, menos 10,45 segundos a la menos 2. Menos 10. Y la aceleración tangencial es fácil porque es alfa por el radio. Tenemos alfa y tenemos radio, que es 5 centímetros. El 5 centímetros, eso es 0,05 metros. Así que sería menos 10,45 por 0,05 y sería metros partido por segundo al cuadrado. Entonces sería por 0,05 y nos da menos 0,52, lo voy a cortar ahí, metros partido por segundo al cuadrado. Con esa aceleración tangencial va frenando y con esa aceleración angular va frenando. ¿Quedamos claro? Entonces ahí tenemos los valores de la velocidad angular, la velocidad final, la aceleración angular, que es cómo varía la velocidad angular en el tiempo, y la aceleración tangencial, que es cómo varía la velocidad en la periferia en el tiempo y se calcula multiplicando la aceleración angular por el radio. Y ahí nos da. Aquí apliqué las fórmulas. ¿Me van siguiendo? Profesor, disculpe, abajo que dice R igual 5 0,05 metros. centímetros. 5 centímetros, igual Ah, comprendido, 0,5 metros. Lo voy a comprendido. poner aquí más clarito. 5 centímetros, claro. Para meterlo aquí en esa parte.
Ya, ustedes me dicen cuando estén listos. Ya, ¿seguimos? Deme un minuto, por favor. ¿Sí? Básicamente es para saber que están conectados todavía, que estamos conectados. No, si tenemos tiempo. Vamos bien. Ahora, es importante, les voy a ir hablando mientras, que se den cuenta que yo lo hago como se me ocurre. Siempre un problema de física o de matemática se puede hacer de infinitas maneras, ¿ah? No es que exista una manera. Y siempre el profesor, el ayudante o el estudiante lo hace como se le ocurre, por si acaso. O sea, no es que esta sea la única manera de hacerla. Esta es una de las infinitas maneras de hacerla. Yo les muestro este camino, pero pueden haber otros también, por si acaso. Pero es importante que ustedes después hagan estos ejercicios y cuando sean capaces de hacerlos solos y solas, ahí es que entendieron la materia, ¿ya? Pero háganlos. Por algo uno selecciona ciertos ejercicios. No es que uno los elija al azar, sino porque son importantes y les van a servir. Ya, ustedes me dicen cuándo, porque me ha pasado a veces que por error yo he cerrado la, el explorador. Así de repente uno cierra un archivo PDF, cualquier cosa, y cierra el explorador y me ha pasado. Así que por eso es bueno cuando ustedes me dicen o me preguntan. Profe, una consulta es sobre la ¿Sí? solemne. ¿Es este ¿Cuándo es viernes, la cierto? solemne? Sí, Empieza este viernes a las este 12 del viernes. día y termina el jueves de la semana que viene a las 11 de la noche. Yo estoy lista. Ok, Ya. muchas gracias. Pero para la solemne, acuérdense que si bien tiene como una semana, ustedes se sientan y la tienen que hacer en una. De un tiro, ¿ah? De un tirón. No, si parten el sábado y dejan la mitad para el domingo, se les va a hacer rato. Ya. Veamos, ya. Tenemos esta. Vamos viendo que yo supongo que si su compañera dijo listo, están todos listos. Si no, que me habría dicho no. Tiempo que tarda en detenerse en la C ahora. Veamos el tiempo que tarda en detenerse. Entonces la C, tiempo en detenerse. O sea, cuando se detiene, tenemos que la velocidad de rotación tiene que ser cero. La velocidad de rotación final tiene que ser cero, ya dejó de rotar. Entonces usamos la fórmula para la velocidad final, que dice que la velocidad final es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Esto vale tanto para los arcos y la distancia con aceleración tangencial y velocidad inicial, o para los términos angulares, velocidad angular. En este caso, reemplazamos. La velocidad angular es cero. La velocidad angular inicial era 50. No, pues era 50 por 2 pi, era 314, 314 Hz. Y la aceleración angular era de menos 10, teníamos que omega i era 314 Hz y alfa era menos 10,45 Hz al cuadrado. Entonces sería menos 10,45 por t. Entonces ahí despejamos, pues. Podemos despejar el t y el t va a ser 314 dividido en 10,45 y eso nos da que el tiempo que tarda en detenerse va a ser 314 dividido en 10,45 y es 30 segundos. 30 segundos. Se demora 30 segundos en detenerse. Desde el tiempo cero.
desde el tiempo cero. El tiempo que le dimos inicialmente era en bajar, déjenme acordarme, era en 20 segundos, claro. Entonces usé 20 segundos, ¿cierto? Aquí 20 segundos. Sí, perfecto. No, no me he equivocado. Tengo una 30 segundos. Ese es el tiempo en detenerse. Y nos piden después que estamos claros hasta aquí, ¿cierto? ¿Copiaron? Sí, profesor. Sí, sí. Ya, Ahora nos mira. sigue la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta, ¿en qué momento? ¿En algún momento dado? Nos piden A la 10 aceleración segundos, creo, centrípeta. después de haber partido. No, número de vueltas. ¿Cuántas vueltas dio? ¿Cuántas vueltas dio? Ya veamos entonces ABCD. Número de vueltas que dio hasta detenerse. Entonces, D, número de vueltas. Calculemos la distancia, pues, que recorre en el ángulo que número de vueltas. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí no hay un periodo, porque si tuviéramos el periodo, si fuera con velocidad constante, podríamos sacar cuántas vueltas da en ese tiempo. Pero lo sabemos que una vuelta, que equivale a 360 grados de ángulo, es 2pi radial. Eso hay que saber. Entonces calculamos la distancia recorrida, pues. Calculamos θ, el ángulo recorrido, en los 10 segundos, en los 30 segundos. ¿Cuánto fue? En los 30 segundos. Y ahí vamos a tener cuántos radianes recorrió. Y después dividiendo por 2pi, sacamos el número de vueltas. Porque el ángulo que describe es la velocidad angular inicial por el tiempo más la aceleración angular por el tiempo al cuadrado partido por 2. Es lo mismo que la distancia en cinemática. Aquí la velocidad angular inicial es 314. El tiempo es 30 segundos. Aquí pongo todo en el sistema internacional para no estar anotando las unidades, ¿eh? Más la aceleración angular, que es menos 10,45, por el tiempo al cuadrado, que sería 30, que es el tiempo hasta detenerse, partido por 2. Y ahí nos da que el ángulo total que recorre hasta detenerse, habría que calcularlo, sería 314 por 30 menos 10,45 por 30 al cuadrado dividido en 2, y me da 4.717,5, que en realidad es 4.717,5 radianes. Pero radian es un concepto, no aporta unidades. Es un ángulo más o menos de 60 grados. O sea, si este es el ángulo recto, si uno lo divide en 3, ese sería más o menos un radian. ¿Ah? Entonces alcanza 4.000. Y para sacar cuántas vueltas decimos, una vuelta equivale a 2pi, que es 6,28 radian. Entonces, ¿cuántas vueltas equivalen a 4.717,5 radian? Y de aquí sacamos que n va a ser 1 por 4.717,5 dividido en 6,28. Y si dividimos eso en 6,28, me da 751 vueltas. Mira, entonces, por lo tanto, da 751 vueltas hasta detenerse. Es que va súper rápido. Piensen que parte en 50 vueltas por segundo. O sea, en el primer segundo ya da como 50 vueltas, así es que en los 30 segundos da casi
1000 vueltas, 751 vueltas. ¿Quedó claro? Bueno, esto lo tienen que ir estudiando, pero este es un ejercicio práctico de aplicación. Después vamos a hacer algo de proyectiles, ¿ah? Lo que hice aquí fue calcular el ángulo recorrido hasta detenerse, usando la fórmula de la distancia recorrida, pero en términos de ángulo, y después dije una vuelta completa, que son 360 grados, en radianes son 2 pi radian, que es 6,28, porque pi es 3,14. Entonces eso sería 6,28 radianes. De aquí arriba. Y por regla de 3, calculé esa cantidad de radianes, que eran los 4700 radianes, lo di en 6,28, que lo quité una vuelta y me dio el número de vueltas que dio. Ya, ustedes me dicen cuando estén listos. Ahora, obviamente a lo mejor están medio perdidos a estas alturas, pero después cuando estudien van a ir decantando, y al estar en esta sesión ya lo que uno habla hace resonancia en la mente siempre. Después cuando uno estudia se acuerda. Y además esta clase queda grabada, así que eso es muy bueno también. ¿Verdad que estas clases son online, quedan grabadas? Pues eso es excelente para ustedes. En mi época no existía esto. Ya, ustedes me dicen. Listo, profe. Listo. ¿Ahí? ¿Listo? Ya. Y ahora nos piden, ahora sí nos piden la aceleración tangencial, la aceleración que tiene el borde. Aquí. Aceleración centrípeta en el borde del disco, 10 segundos después de haber partido el tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer para calcular la aceleración centrípeta ABCDE, nosotros sabemos que la aceleración centrípeta es la velocidad al cuadrado partido por el radio. Y la velocidad la podemos calcular porque la velocidad es la velocidad angular por el radio. Así que esto se puede escribir así también. Omega cuadrado por R. Entonces, si calculamos omega a los 10 segundos, omega a los 10 segundos, quedamos listos, porque sabemos que omega es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo transcurrido. Tenemos la velocidad angular inicial, que son 314 Hz. Si anotamos los datos, la velocidad angular inicial la sabemos, son 314 Hz. 314 radianes por segundo. La aceleración angular es de menos 10,45 Hz al cuadrado. Y tenemos el tiempo es 10 segundos. Entonces, con esto podemos sacar la velocidad angular que va a tener a los 10 segundos y ahí usarlo para calcular la aceleración centrípeta. La aceleración angular siempre es la misma, pues. Así que la aceleración tangencial, que la calculamos al comienzo, va a ser constante, la que cambia es la aceleración angular. La aceleración centrípeta es la que cambia. Cuando va más rápido, la aceleración centrípeta es mayor. Y cuando va más lento, la aceleración centrípeta, que es la que uno siente en las curvas cuando un auto gira, es más despacito. Entonces, con esto podemos calcular la velocidad angular a los 10 segundos. A los 10 segundos. Que sería 314 más alfa, que es menos 10,45 por 10. Que sería el tiempo. Y eso nos daría que la velocidad angular a los 10 segundos sería 314 menos 104,5. ¿Sí es cierto? 314 menos 104,5 y nos da 209,5. Sería entonces 209,5 Hz. Y con esto sacamos la aceleración centrípeta a los 10 segundos, porque la aceleración centrípeta va a ser la velocidad angular al cuadrado, que va a ser 209,5 al cuadrado por el radio, que es 0,05 metros. Y eso es metros partido por segundo al cuadrado, porque está todo en unidad de sistema internacional. Tiene que ser eso.
Entonces sería 209,5 al cuadrado por 0,05 y nos da una aceleración de 2195, es súper alta. 2195 metros partido por segundo al cuadrado. Es como, si la dividimos en 10 en G, son casi 220 veces la aceleración de gravedad. Es enorme la aceleración centrípeta. Imagínense una persona, si esto es 200 veces la aceleración de gravedad, una persona que pesa 1 kilo aquí sería 219 kilos. Sería la fuerza que siente, o sea, uno obviamente no lo soporta, no soportaría esa aceleración. Ya, espero que haya quedado claro. No sé si hay alguna duda. Están copiando, ¿cierto? Ah. Bueno, pueden haber dudas, pero después de repasar a uno le queda claro. Igual pueden ver videos en YouTube y todo, pero este ejercicio es importante, porque ilustra bien la materia. Profesor, yo había quedado un poco colgado en el punto C, pero es solo un dato. Cuando era una vuelta que era igual a 2pi igual a 6,28. Ahí como que me confundí porque de dónde salió el 6,28. Porque es 2 por pi. Pi es 3,14. Y 2 por pi Sí, es 2 por 3,14. Y sí, eso sí, es sí. Ah, ya, 6,28. comprendido, disculpe, disculpe. No, está bien que me preguntes. Está muy bien. Tienen que hacer preguntas, porque así uno se trata, pues si para eso estamos aquí, pues. Si no, no estaríamos aquí, pues. Ja. Ya, muchachos, ¿alguna otra consulta? Hagamos otro ejercicio ahora, uno de proyectiles, o están copiando todavía, para que alcancemos a hacer otro. Un último ejercicio, por lo menos. Ok. Ya, profe. Si Ya. profesor, hagamos uno. Uno de ejercicio ya. El ejercicio 2 se los voy a dictar. ¿Ya? Entonces, el ejercicio 2 es que un bombardero vuela horizontalmente a 7000 metros de altura. 1000 metros de altura con una rapidez de 800 kilómetros por hora. Entonces la pregunta es, ¿a qué distancia de un blanco? ¿A qué distancia? Horizontal en realidad. Horizontal. De un blanco, debe soltar las bombas, debe soltar sus bombas para impactar sobre este. Impactar sobre este. Y el dibujo es el siguiente. Tenemos un bombardero así tipo la Segunda Guerra Mundial que va volando a 800 kilómetros por hora, que es una velocidad típica para un avión, y va a una cierta altura. Va a una altura de 7000 metros, que son 7 kilómetros. Y aquí hay un blanco. Entonces, la idea es a qué distancia horizontal del blanco tiene que soltar sus bombas para que le peguen, le peguen, le pegue al blanco. Ese es el ejercicio. Entonces, veamos cómo se hace este ejercicio. Porque para resolver este ejercicio necesitamos un conocimiento previo. Ustedes me dicen cuando estén listos y listas. Listo.
Ya. ¿Todo listo? Listo, listo. Sí, Sí, profesor. profe. Ya. Ya. Entonces, necesitamos aquí un conocimiento previo para resolver este ejercicio y todos los de proyectiles que han. Primero, el primer concepto es el de movimiento relativo. Movimiento relativo. ¿Ah? Así. Que es el siguiente. Pensemos que tenemos aquí una persona en la calle. ¿Mm? Y pasa una micro por la calle. Va una micro por la calle y la micro va a 50 kilómetros por hora. ¿Mm? Aquí va a ir el chofer arriba de la micro sentado, va a ir manejando, aquí va una persona de pie, por ejemplo, sujeta, aquí va una abuelita, aquí va sentada, en fin. Estamos de acuerdo que para este señor que está en la calle, la micro, y todo lo que va en la micro va a 50 kilómetros por hora, ¿cierto? Porque de Sí. hecho, el chofer, el caballero, la señora, dentro de una hora van a estar a 50 kilómetros. Entonces van a 50 kilómetros. De hecho, si a este señor se le cae algo, se le cae al lado, ¿cierto? Porque todo va a 50 kilómetros por hora. Cuando uno va en el metro y se le cae algo, cae al lado de uno, no cae para atrás. Nosotros vamos en la Tierra y vamos girando en torno al Ecuador y vamos alrededor del Sol a 30 kilómetros por segundo más o menos y no nos damos ni cuenta que vamos todos a esa velocidad constante. Perfecto. Pensemos una mosca. ¿Mm? Una mosca. Esta es una mosca. Una mosca vuela a 8 kilómetros por hora, ¿correcto? Ahora, imagino que la mosca va del fondo de la micro hacia adelante a molestar al chofer que uno ve. ¿Qué velocidad vería este señor de la mosca? ¿Cuál sería la velocidad que mide la mosca? Va pasando a todos, va pasando a la señora, este. ¿Qué velocidad sería la de la mosca? Díganme ustedes. Lo 8. Tiene que ir 58, muy bien. Claro, va a ser la velocidad de la micro más la velocidad mosca, porque la señora va a ir quietita en la micro, pues la mosca la va a pasar y en una hora, si la micro fuera muy larga, estaría 8 kilómetros a señora. Entonces, claro, va a ser a 58 kilómetros por hora. Muy bien. Las velocidades se suman. Ahora, lo importante es que la micro con todo van a 50 por hora. Y eso es lo que causa los accidentes, porque si la micro se detiene bruscamente, todo lo que va adentro va a seguir de largo, ¿cierto? A 50 por hora, y es lo que se producen los accidentes cuando no van con el cinturón de seguridad o van objetos sueltos. Bien, eso es lo primero. Veamos ahora lo importante, segundo, es movimiento en dos dimensiones. ¿Mm? En dos dimensiones, o sea, en un plano. ¿Ya? Estos son los dos. Fíjense que yo aquí no estoy sacando ningún conejo de la manga, ¿eh? Estoy analizando el mundo y lo estamos modelando de acuerdo a qué. Entonces pensemos que tenemos un canal de regadío. ¿Ya? Esto es un canal. Y por este canal va agua, y el agua va con una cierta velocidad V0. Pensemos si ponemos un barquito aquí de papel, un señor que esté aquí en el borde del canal, va a ver que el barquito se arrastra con velocidad V0. Ya. Pongamos ahora, este es un canal, lo estamos mirando desde arriba en un dron. Pongamos en este canal, vamos a poner una balsa que va a ir del agua al agua. Entonces vamos a poner una balsa, vamos a hacer en verde, que va a ir del agua al lado del canal. Y por lo tanto, esta balsa va a ser arrastrada con la velocidad del agua para el lado. En esa dimensión se va a mostrar, pensemos que el eje X va a avanzar con velocidad V0. Y paremos aquí un señor en este borde de la balsa. Aquí hay otra dimensión que es perpendicular, que la vamos a llamar el eje Y. Esa sería la otra dimensión. Entonces, la balsa, a medida que avanza hacia el lado, va a arrastrar al señor y el señor va a avanzar en esta dimensión, en la dimensión paralela al canal, con la velocidad del agua. Ahora, este caballero puede cruzar corriendo para allá, puede cruzar gateando, puede no cruzar.
lo que haga en esta dimensión, ¿ya? Es independiente del movimiento de traslación del agua, ¿correcto? Pero cuando el Señor llegue a este lado, el agua lo ha arrastrado, entonces cuando llegue a este lado, que haya avanzado esta distancia en la dirección Y, el Señor va a haber avanzado esta distancia en el eje X. Entonces, aquí la conclusión es que cuando hablamos de dos o más dimensiones, que el Señor podría saltar aquí en la balsa o no saltar. Aquí lo importante es que el movimiento en cada dimensión es independiente de los otros. El movimiento en cada dimensión es independiente de las otras. ¿Correcto? De las otras. Claro, porque lo que hace este señor al atravesar en esa dimensión es independiente del movimiento de arrastre de la balsa. Puede arrastrar corriendo, eso es cuestión de él, ¿ya? De la otra. O si salta. De hecho, si nosotros viviéramos en más dimensiones, si nuestro universo tuviera 5, 6, 10, 1001 dimensiones, de hecho hay teorías físicas que te dicen más dimensiones que las 4 que da la relatividad, no tenemos ni idea que existen, ni las vemos. O sea, son completamente independientes, ¿se fijan? Pero el movimiento efectivo, el que ve este señor, el que está en la orilla, es la combinación de ambos, es lo que se mueve en el eje X más en el eje Y. Entonces, pero, le vamos a llamar el movimiento efectivo, le vamos a poner efectivo, el que ve este señor, efectivo, es la combinación vectorial, porque estos son vectores, de ambos movimientos. Movimiento. ¿Ya? Entonces, estas son las dos cosas importantes que hay que tener claro en el movimiento. Que cuando va un avión, una micro, todo va, el metro, todo va con la velocidad de lo que a uno lo arrastra, y que cuando hay movimiento en dos o más dimensiones, el movimiento en cada dimensión es independiente, pero el movimiento efectivo es la combinación de los movimientos en cada dimensión. Y con eso ya podemos resolver este ejercicio y muchos similares, que una vez que lo hagamos, les voy a decir algunas formas similares de ejercicio que pueden encontrar parecidas a esto. Ustedes me dicen cuando estamos listos y pasamos. O si hay alguna consulta. Porque ahora esto que acabamos de ver de la realidad, esto no, aquí no me he sacado, pues digo, ningún conejo de la manga, esto es mirar el mundo, lo que sabemos. Ahora lo Profe, vamos a aplicar. ¿Sí? una consulta, disculpe. Eso igual va dependiendo, por ejemplo, con el ángulo, por ejemplo, el movimiento, si va Sí. con... A ver, el movimiento de qué? El movimiento Por en ejemplo, la un micro. caso, si hay por ejemplo, lo que vimos anterior con el tema que vamos a hacer ahora, si tiene un cierto ángulo, igual va a cambiar ese movimiento. Sí, por Por ejemplo, supuesto, claro. Si pues yo va el pienso, avión, sí, en si este va el caso el avión avión como, va horizontal, sí, pues, así que todo lleva que, velocidad horizontal, pero si estuviera inclinado, llegaría en la velocidad inclinada. mm, ok, eso. Claro. Ya, ¿lo hacemos ahora el ejercicio? Sí, ¿Pasamos? profesor. Es que, para Sí. que no nos pille la hora, muchachos. Ya. Veamos ahora, vamos al avión ahora. Resolvamos ahora. Ahora sí. Tenemos el avión. El avión va a 200, ¿cuánto dijimos? 800 kilómetros por hora. Por lo tanto, el avión y todo lo que va en el avión, las bombas, van a 800 kilómetros por hora con velocidad horizontal, ¿cierto? Todo el avión y las bombas. Cuando se abren las escotillas y se sueltan las bombas se sueltan. Las bombas empiezan a caer con aceleración de gravedad.
tiene un movimiento de caída libre con G, pero ya en un movimiento horizontal, que es la velocidad con que traen, de 800 kilómetros por hora. Entonces, a medida que el avión avanza para el lado, las bombas van a ir cayendo. Entonces uno ve el avión y las bombas van siempre debajo del avión, ¿ah? A medida que van cayendo, pero siempre van a ir debajo del avión porque ya en la misma velocidad y van hacia el lado. Entonces, el movimiento de la bomba va a constar de dos dimensiones. Aquí, en la dimensión vertical, ¿ya? Tenemos una caída libre desde 7.000 metros, porque va volando a 7.000 metros, ¿ah? Con velocidad inicial 0, con velocidad vertical inicial 0. Porque la bomba no se lanza, se abren las compuertas y empieza a caer. Entonces, en la dirección vertical la bomba no se tira, se suelta. Y paralelamente, en la dimensión horizontal, que es el movimiento horizontal, esta es la horizontal, esta es la vertical. Para la dimensión horizontal, aquí en la dirección horizontal, si uno especie el aire, no hay ninguna resistencia, entonces vamos a tener una velocidad constante. Vamos a tener un movimiento con velocidad constante de 800 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver cuánto demora en caer desde 7.000 metros hasta el suelo. ¿Cuánto se demora en llegar? Y con ese tiempo, vamos a ver qué distancia horizontal recorre. Si este hubiese sido un helicóptero que está quieto, habría solo caída libre, caería abajo, pero como se está moviendo, ya la velocidad. Ahora, para que vean que esto es cierto, esto que les digo, les voy a mostrar aquí, podemos ver, por ejemplo, podemos ver aquí en internet, veamos, si podemos ver en Google bombarderos, a ver, bombarderos, en imágenes, miren. Y aquí se puede ver, por ejemplo, que los aviones, se fijan, los bombarderos llevan todas las bombas debajo. Pues, abrir imagen una pestaña nueva. Se fijan, ese bombardero aquí va soltando. Estos aviones van rápido, ¿ah? 800, 700 kilómetros por hora. Y se fijan, todas las bombas van cayendo, lo van siguiendo, que es lo que yo les decía. Van cayendo, pero para el lado. Ya. Entonces, el movimiento de la bomba es un movimiento de caída libre con velocidad inicial 0 y el movimiento horizontal. Entonces, veamos la caída libre, calculemos el tiempo de caída libre. Entonces, primero calculamos el tiempo que demora la bomba en caer. Les voy a poner aquí una fórmula, la vamos a calcular. Entonces, pongamos la bomba, que debe estar a una altura, la vamos a llamar a una altura H. H va a ser la altura. Tiene una velocidad inicial 0, vertical, y cae con una aceleración que es la aceleración de gravedad. Y queremos saber el tiempo que demora en llegar al suelo. Entonces usamos la fórmula de la cinemática, esa que dice que la distancia que recorre un cuerpo es la velocidad inicial, que en este caso es 0, por el tiempo transcurrido, más la aceleración por el tiempo al cuadrado dividido en 2. Eso vale 0 y podemos sacar el tiempo en caer, que el tiempo en caer va a ser el 2 pasa multiplicando por la altura, el g pasa dividiendo, y todo esto le sacamos raíz. Y este es el tiempo que demora. Es una fórmula, siempre la pueden usar. Cuando uno suelta un objeto, el tiempo que demora en llegar al suelo va a estar dado por esa fórmula. Ese con frecuencia en física se usa H para la altura. Yo antes pensaba que era snob eso porque usaban H de height, de inglés. Pero después supe que venía en latín esa H como el hold, algo así, y ahí ya se me entretenía. Entonces, bueno, si queremos
calcular el tiempo que va a demorar la bala en caer desde 7.000 metros, si la altura es 7.000 metros, reemplazamos. Entonces el tiempo en caer, que va a estar cayendo la bala, va a ser la raíz de 2 por 7.000 dividido en 9,8. Estamos usando G igual 9,8. Y si evaluamos eso numéricamente sería 14.000 dividido en 9,8 y sacamos la raíz de eso y me da 37,8 segundos. O sea, la bomba va a estar cayendo casi 40 segundos. Es harto, ¿ah? 37,8. Ese va a ser el tiempo que va a caer la bomba desde 7.000 metros de altura. Esa velocidad inicial, esta es vertical, por si acaso, porque horizontal va muy rápido. La velocidad horizontal es de 800 kilómetros por hora, pero esto no vamos a caer. Este es para el movimiento vertical. Esa dimensión estamos considerando, solo la dimensión vertical y tomando la dirección positiva, la dirección del movimiento. Siempre hay que tomar la dirección del movimiento en sentido positivo, para que así las distancias sean positivas. Y por eso G es positivo, porque decimos que si la bomba va para abajo, todo lo que va para abajo va a ser positivo, y por lo tanto la gravedad que va para abajo va a ser positiva, y la distancia que va a recorrer, que es para abajo, es positiva. Ya, ¿quedamos claros hasta aquí o no? Esta es la fórmula de la cinemática en una dimensión, que la distancia que recorre un cuerpo es la velocidad inicial por el tiempo, más la aceleración por el tiempo al cuadrado partido por 2. ¿Copiaron, muchachines? Comiendo Creo que me solo. alcanzará a hacer este ejercicio nomás. Y ahí quedamos, pero este ejercicio por lo menos tiene los conceptos, que es importante, que es la base del movimiento en dos dimensiones. Ahora veamos la distancia que recorre horizontalmente en este caso, porque si es de un helicóptero que está detenido, lo que suelta cae abajo. Si fuera un celular que se le cae a alguien, ¡pum!, va a caer abajo. Pero como va avanzando para el lado, lleva una velocidad de lado. Entonces, veamos ahora el movimiento horizontal de la bomba. El movimiento horizontal de la bomba. Entonces, la bomba se suelta, va a estar cayendo durante, dijimos, 37,8 segundos, pero tiene una velocidad de 200 kilómetros por hora. Entonces, a medida que caiga, va a ir avanzando para el lado y la trayectoria que hace es una parábola. Esa trayectoria no es una recta que la gente piensa, es una parábola. Una parábola así, como la parabólica. Porque cada vez, cada cierto tiempo, recorre distancias más grandes de caída. Entonces, bueno, pasamos los kilómetros por hora y vamos a calcular qué distancia va a recorrer en esos 37,8 segundos. Puede ser la distancia que va a calcular. Profe, ¿Sí? ¿200 kilómetros u 800 kilómetros? 800, gracias. 800, gracias. Un lapsus. 800 kilómetros por hora. Entonces pasémoslo a metros por segundo. Y nosotros sabemos que 1 metro por segundo es 3,6 kilómetros por hora. Esa es una relación que hay que saber. Esta. Que 1 metro por segundo es 3,6 kilómetros por hora. Entonces, ahí con regla de 3 uno lo saca. Y esa ecuación viene de lo siguiente. Si uno dice 1 kilómetro por hora, 1 kilómetro son 1.000 metros, así que en lugar de poner kilómetros ponemos 1.000 metros. Y abajo hora, en lugar de poner hora, ponemos 3.600 segundos. Entonces esos 3.600 pasan multiplicando y esos 1.000 pasan dividiendo. O sea, sería 3.600 partido por 1.000 por 1 kilómetro por hora sería 1 metro por segundo. Y eso es 3,6.
¿Qué es esto? Entonces usamos esto con la regla de 3. Ponemos aquí a un lado los metros por segundo y aquí los kilómetros por hora. Entonces decimos que un metro por segundo es 3,6 kilómetros por hora, como X metros por segundo son 800 kilómetros por hora. Y X va a ser 1 por 800 dividido en 3,6 y nos daría que es 800 dividido en 3,6 y nos da 222,2 metros por segundo. Esa es la velocidad del avión, 222 metros por segundo. O sea, si el avión pasara a baja altura, esta es la velocidad de cualquier avión comercial, ¿eh? Si pasara a baja altura, uno diría que se demora en recorrer una cuadra medio segundo. Van súper rápido. Uno ni siquiera debería decir van como flecha, porque van más rápido que una flecha, porque una flecha va como a 150 metros por segundo, entonces van a 222 metros por segundo. Entonces veamos qué distancia recorre horizontalmente. Entonces la distancia horizontal que recorre el avión, la distancia horizontal va a ser horizontal. Como es con velocidad constante, la distancia va a ser la velocidad por el tiempo. La velocidad horizontal, que sería 222,2 metros por segundo por 37,8, ¿cierto? Que es el tiempo que dura en caer. Esto sería por el tiempo en caer. 37,8, claro. El tiempo que está cayendo, lo que avanza para el lado. Entonces sería 222,2 por 37,8 y me da 8.399. 8.399 metros. O sea, prácticamente 8.400 metros. 400 metros. O sea, eso es como 8,4 kilómetros. Entonces, un bombardero en estas condiciones, si va a bombardear algo, tiene que soltar la bomba a una distancia de 8,4 kilómetros. Imagínense, es súper lejos para achuntarle. Entonces, por eso los aviones no sueltan una en la Segunda Guerra Mundial, sino que soltaban muchas bombas y le pegaban a todo, hospitales, colegios, clases, y le llamaban daños colaterales. Bueno, quedó más o menos clara la filosofía de esto. Esta es la filosofía del problema, que es lo más importante. Ahora, hay aplicaciones más bonitas de esto mismo. Por ejemplo, les voy a dar un par de aplicaciones, ¿ya? Por ejemplo, un ejercicio análogo sería cómo se reproducen los árboles. Si tenemos árboles o algunas plantas que tienen semillas corpusculares, que son corpúsculo, pelotita, ¿eh? Entonces, estas semillas cuando caen cuando hay vientos típicos que los arrastran. Entonces, el viento la arrastra y cae al lado, uno puede calcular la distancia y donde caiga esa semilla van a aparecer nuevos árboles y así uno puede calcular cómo avanzan las especies, por ejemplo, en forma natural o de dónde venían hace 1000 años, cuál era la distribución de araucarias, por ejemplo, ¿ah? Uno podría calcular. Aunque hay otros mecanismos también en que se desplazan los bosques, como agua, río, los pájaros comen las semillas, después las depositan a otro lado, en fin. Esto es lo mismo, este mismo ejercicio pasa, por ejemplo, si tienen una torre, y aquí hay un cañón y disparan, o con una flecha. Si ustedes disparan con una velocidad horizontal, es exactamente igual que el problema de la bomba. Van a tener aquí la altura, entonces ustedes tienen que calcular el tiempo que demora la bomba en llegar al suelo y ver qué distancia horizontal recorre en ese tiempo. Entonces estos son dos ejercicios equivalentes que se pueden sacar de esto. Ya, Eso yo creo disculpe que un poquito sí, antes. Eso significa igual que siempre tenemos que tener el dato de velocidad horizontal, pues, velocidad horizontal, claro, hay que tenerlo. porque si no, no llegamos Nada al... más saber. No, Sí. pues no sabríamos qué distancia recorre. Mm.
Bien, muchachos, yo creo que estamos ya. A ver, aquí está nuestro bombardero. ¿Dónde estamos? Aquí estamos, ya. Vamos a Profesor, otra iniciar el video. consulta Sí, consúlteme. respecto, entonces, por lo que entiendo, entonces el examen solo entra en movimiento circular y lanzamiento proyectil. No, 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 no. En la prueba solemne entra todo lo visto hasta ahora. Lo Ah, último perfecto. visto en la semana 4 y 5 es movimiento circular proyectil, pero Ah, ok, entra sí, 1, 2 y 3. comprendido. Ya, ya digo Camilo. ¿Ya alguna otra consulta, chicos y chicas? ¿O estamos? Ya, espero que hayan hartos 7, porque saquen hartos 7 en esta prueba. Ahí quedamos todos bien, pues yo soy así como, yo soy como el instructor, el director técnico de la selección. Así que si ustedes hacen goles, me dejan bien a mí. Profesor, Así en que caso de alguna duda, pregunta a posterior, ¿cómo lo podemos contactar? ustedes siempre me tienen que contactar a través de los mensajes, que yo los consulto a diario y siempre los atiendo. Entonces, a través de mensajes, ustedes me mandan. Yo es el mecanismo que uso. No a través del correo, porque ese lo uso menos. ¿Ya? ¿Mensaje a través del Teams? Sí, a través aquí de Blackboard. De Blackboard. Ustedes se meten aquí a USS Blackboard y como se metieron aquí al enlace, pues. ¿Ya? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, sí. Ya, muchachos, quedamos hasta aquí. Nos desconectamos entonces. Ya, un abrazo a todos, que Ya, tengan una profe. excelente semana y que les vaya súper bien en la prueba. Hasta luego, Muchas profesor, que gracias, esté muy profe. bien. Ya, Nos profe. vemos. Chao, chicos. Entonces, aquí hay que terminar la grabación, pues.